Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Mucha atención, que viene aquí la noticia política del día, el anuncio prácticamente de que hay mayorías parlamentarias progresistas, el anuncio de que 9 curules de paz, no la bancada de paz, sino 9 curules de paz, vienen también a conformar este gran amplio Frente Amplio por la Vida que lidera Gustavo Petro y Francia Márquez. Veamos el más reciente anuncio político de Gustavo Petro. Bueno, nos complace anunciar públicamente que de la bancada de la paz, que como ustedes saben, gracias a una lucha jurídica contra el actual gobierno de Duque, que no quería, se pudo rescatar uno de los puntos del acuerdo de paz del gobierno Santos con las FARC, que tenía que ver con la representación política en determinadas zonas del país muy castigadas por la violencia de representantes de las víctimas en esas regiones. Ese punto estuvo aprobado en el Congreso anterior al vigente. Alguna votación que hubo allí por un voto, etcétera, le permitió al actual gobierno decir que no estaban aprobadas las curules de la paz, y finalmente, a través de una lucha jurídica de la cual Roy, aquí presente, fue protagonista central, se logró en el Poder Judicial que se restituyeran las curules de la paz y que en estas elecciones se eligiesen representantes, hombres y mujeres, de las 16 zonas de paz, PEDET, en que se organizó el país, las zonas con mayor violencia. Hubo una elección, salieron en cada una de estas zonas unas personas elegidas, en total 16 representantes a la Cámara, que en plenitud de funciones se agregan a la nómina de representantes de la Cámara clásica del país, que viene elegida por partidos políticos. Aquí tenemos 9 representantes de la paz en la Cámara de Representantes que deciden acompañarnos en nuestro esfuerzo por ganar la presidencia de Colombia. Y esa es la noticia central. Es decir, la gran coalición mayoritaria que estamos configurando en la perspectiva de la gobernabilidad de los próximos 4 años es casi que garantizada por la elección de la bancada del Pacto Histórico, por la elección de otras bancadas de fuerzas progresistas y por la mayoría de la bancada de la paz aquí presente, sentados frente a ustedes, que han decidido este apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro y a la campaña a la vicepresidencia de Francia Márquez. Entonces, ese es el punto de la rueda de prensa, ese anuncio. Estamos en la perspectiva de un crecimiento. Esta mañana hacíamos la actividad con la mayor parte de las fuerzas territoriales de la bancada vigente del Partido Verde,
la semana pasada con Fuerza Ciudadana. Mañana tendremos otra actividad similar que ya anunciaremos en su debido momento, y ahora con la mayoría de la bancada de La Paz. Queremos crecer básicamente bajo este principio que expuse el día en que me inscribí allá en la registraduría. El pacto histórico ha logrado una votación importante. Tenemos hoy por hoy 31 representantes a la Cámara elegidos, 20 en Senado, 2 indígenas en Senado, suma 22, está en disputa el 21 de la lista cerrada, aún faltan mesas por escrutar. Otros movimientos democráticos eligieron fuertes bancadas en la Cámara de Representantes, etcétera. Nosotros allí, el día que nos inscribimos, dijimos que no solamente íbamos a ser candidatos y candidata del pacto histórico, sino que queríamos la ampliación hacia una gran convergencia por la paz y por la vida. Y que esa convergencia a la que convocábamos a todas las fuerzas políticas y sociales de Colombia tenía un objetivo: revivir el acuerdo de paz, que casi hacen trizas en este gobierno, y impulsar acuerdos y un tratado de paz aún mayor para que en Colombia se pueda establecer una verdadera era de paz, respetando los acuerdos ya firmados. Es decir, que llegue un momento real de convivencia de la sociedad colombiana. Esa propuesta de revivir y fortalecer la paz en Colombia está abierta para construir una gran concertación democrática, ojalá de mayorías nacionales, por la paz y por la vida. Parte de ese esfuerzo hoy se concreta aquí con la mayoría de la bancada de La Paz de la Cámara de Representantes electa. Ojo, estamos hablando de una concertación por la paz y por la vida entre fuerzas diferentes. El pacto histórico es una, que ya se eligió en cuanto a bancada en el Congreso de la República. Fuerza Ciudadana, que se acaba de integrar la semana pasada, es otra fuerza diferente. Esta mañana varios de ustedes estuvieron con la mayoría territorial del Partido Verde y buena parte de su bancada electa. El Partido Verde no hace parte del pacto histórico ni se adiciona al pacto histórico, es una fuerza más que entra a esta convergencia democrática por la paz y por la vida. Y ahora la bancada de La Paz entra como una fuerza generada a partir de los acuerdos de paz, nueva en el Congreso de la República y autónoma. La bancada de La Paz es la bancada de La Paz, que también confluye en una concertación multilateral por la paz y por la vida. Habrán nuevas fuerzas, mañana ya hablaremos de eso, pero no se puede decir que es que se adhieren al pacto histórico. No, creamos una nueva concertación política en Colombia, muy multicolor, y ojalá de mayorías nacionales. Ahora usted me pregunta sobre el video, ¿no? Que publicó algún medio de comunicación. Lo que uno ve en el video es que allí se realizó un crimen de guerra. Es decir, el número de víctimas aumenta en Colombia. Viene aumentando permanente y cotidianamente. Es un crimen de guerra. Al haber niños y al ser conocido que había niños y personas civiles en el sitio geográfico específico donde se actuó militarmente y se asesinó a esas personas, estamos ante un crimen de guerra. Un crimen de guerra que tiene una responsabilidad, el gobierno. En un trino puse por qué en Colombia, comenzando por los 6.402 jóvenes asesinados, que mal llaman ustedes falsos positivos, pero que son ejecuciones extrajudiciales sistemáticas por parte del gobierno sobre una población civil
las masacres cometidas durante estos años, el número de asesinados de combatientes que firmaron la paz, el número de líderes asesinados a lo largo y ancho del país, etcétera, sin pensar aún más atrás, porque estaríamos hablando ya de 90.000, 100.000, 200.000 personas asesinadas, 60.000 desaparecidas. ¿Por qué este largo historial de víctimas? Si no es porque la concepción con que se ha construido la seguridad se cimenta sobre número de bajas, es decir, número de muertos. Esa es una concepción de seguridad mortífera, que termina generando enemigos internos y por tanto termina generando un conflicto que se vuelve también mortífero entre el Estado y secciones de la población civil colombiana. Nosotros queremos cambiar esa concepción de seguridad, le hemos llamado seguridad humana. ¿En qué consiste el cambio? En que en lugar de medir la seguridad por muertos, se mida por vida. Es completamente diferente, porque cuando usted mide la seguridad por vidas, no construye enemigos internos y no provoca conflictos mortíferos entre el Estado y sectores de la sociedad colombiana, sino que al contrario, construye asociaciones dialogantes entre el Estado y pedazos de la sociedad colombiana que entran en conflicto en la perspectiva no de cómo se soluciona violentamente, sino de cómo se soluciona, pues vuelvo a corregir, digamos, porque si no corregimos, ya por la experiencia, se vuelve noticia algo que no estamos haciendo. Tú dijiste que se adhieren al pacto histórico. La bancada de la paz no se adhiere al pacto histórico. Estamos construyendo aquí una nueva confluencia política, de la que hace parte el pacto histórico, pero no solo el pacto histórico. Esa confluencia política está abierta. En este momento, una representante a la Cámara de Fuerza Ciudadana hace parte de esa convergencia política sin ingresar al pacto histórico, suma hacia construir una mayoría en la Cámara de Representantes, que hoy por hoy más o menos, no tengo la cifra exacta, David, son 90 aproximadamente. 98. Hoy tenemos 90. Para mitad más uno. 98. 98. Entonces nosotros tenemos que llegar a la cifra mágica de 98, no para la campaña electoral, sino para hacer mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, el pacto histórico tiene en este momento, falta escrutinio, 31. Pacto histórico, una fuerza ciudadana. Esta mañana ingresaron a la convergencia, no al pacto histórico, a la convergencia amplia y democrática, la mayor parte de las fuerzas territoriales del Partido Verde. Varias representantes electas y electos del Partido Verde harán parte de esta convergencia. No es que se sumen al pacto, además sería doble militancia, entre otras cosas, sino a la convergencia. Y esperamos hacia adelante, de acuerdo a sus preguntas, otras fuerzas políticas. Hay diálogos con el Partido Liberal. Hay secciones departamentales del Partido Liberal que ya han definido apoyar este esfuerzo de convergencia. Pongo un ejemplo concreto, el Partido Liberal del Tolima, oficialmente. Pero nosotros esperamos es que las instancias oficiales del Partido Liberal puedan llegar a una decisión que esperamos después de la semana siguiente a Semana Santa. ¿Qué pienso de las reuniones de Ingrid y de otros precandidatos? Usted está en su derecho. Yo no me meto en eso. Ni más faltaba. Se pueden reunir con quien se les dé la gana. Es el derecho a la reunión política que nosotros, subrayo la palabra nosotros, metimos como un derecho fundamental en la Constitución del 91. Cuando pronuncio nosotros, no significa que yo fui constituyente, eso no lo he dicho, sino que nuestra fuerza política en el entonces, de la que yo hacía parte,
siendo mayoría la constituyente, pudo lograr que estos derechos se volvieran derechos fundamentales como a la reunión política. Así que Ingrid goza del derecho a reunión política con quien quiera. Y así los demás, digamos, en relación a las preguntas que usted me hace. Así que yo no me meto en ese tema. Nosotros estamos haciendo reuniones políticas buscando que el gobierno que gane la mayoría no sea el que mantenga las cosas como están, sino el que cambia Colombia por la vida.